todos, la seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, según los sondeos de opinión es el tema que efectivamente más nos preocupa, sí, y que también más le solicitábamos a los alcaldes, ¿verdad?, en las últimas elecciones municipales, pero de ellos depende todo. Bueno, vamos a hablar de eso y más con el doctor César Ortiz, el expresidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, APROSEC, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes de Eusión. Bueno, todos somos vulnerables frente a una situación de inseguridad ciudadana. Bueno, cualquiera es vulnerable en cualquier ámbito hoy día, ¿no es cierto? No solamente en la ciudad capital, muchas provincias también han sido, digamos, han aumentado sus tasas delictivas. Y es importante hoy día que la gente asuma una responsabilidad de prevención, o sea, una cultura preventiva que permita de alguna manera no facilitar la labor de la delincuencia. Por ejemplo, la gente que va al banco y saca pues sumas importantes de dinero en efectivo está llamando a ser víctima de los marcas. Quienes está hablando por un celular en un paradero o están hablando en la vía pública, están los raqueteros en motos que se los arranchan. O sea, la gente realmente cree que está en otro país y no en una ciudad que ha crecido sus tasas delictivas, sobre todo la tasa de homicidios, ¿no?, que es lo que más preocupa. Y por eso es que a veces las respuestas que da, ya sea el Estado, desde el gobierno central o los gobiernos locales, no son las más adecuadas, ¿no? No se trata de que nos pongamos paranoicos todos, pero sí de que seamos conscientes de que esto es un mal que está avanzando y que si nosotros le facilitamos las cosas, pues nos convertimos fácilmente en blanco, ¿no?, de esta gente. Es correcto. Alarmar es una cosa, alertar es otra cosa. Ajá. Lo que estamos haciendo desde hace muchos años en APROSEC es alertar. Alertar que si uno se descuida, si uno baja la guardia, si uno no es solidario hoy día lo que basta, no basta la casa segura, hace falta que la cuadra sea segura y para eso edificios, condominios y casas que estén en esa cuadra tienen que estar interconectados en comunicación para que en un tiempo real los vecinos sepan, no enfrentar al delincuente, pero con una acción, digamos, ya preparada, el delincuente conozca que ya están organizados en esa cuadra y eso mismo multiplicarlo en todos los distritos. Ahora, para eso es importante las juntas vecinales, la participación ciudadana, y ahí ejerce un liderazgo importante los alcaldes. Yo hacía mención, porque recuerdo bien en las últimas elecciones municipales que todo el mundo lo que más le pedían a los candidatos era tema de seguridad, pero bueno, ellos son candidatos a alcaldes, no a ministros de interior, ¿no? Y más de un candidato lo dijo. Pero sí deberían ejercer un liderazgo que a veces brilla por su ausencia. A ver, el 80% de todo este problema lo tiene que ver el gobierno central. Hay un 20% de manejo de los alcaldes y han pasado 6 meses de gobierno local que están en el tiempo. Y he hecho un estudio de los distritos con un criminólogo que es Gustavo Dávila Angulo, que ha sido general de la policía. Hemos visitado edificios, condominios y un solo distrito es el que está trabajando las cosas como se deben y creo que se deben imitar ese tipo de trabajo. Es La Molina, ¿no? El resto de distritos están, algunos porque tienen más plata como Miraflores, San Isidro, San Borja, pero hay que hacer diseños, estrategias, planes de acorde a lo que necesita realmente el distrito, ¿no? Y siempre con esa cultura de prevención para los vecinos. Eso es muy importante que la gente comprenda que la actitud de la gente, que el no facilitar la labor de la delincuencia y estar siempre comunicados va a ser importante. Ahora, usted decía que el 80% de este trabajo está en el gobierno central, pero acompañado de los otros poderes del Estado también, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí a veces damos información de que la policía efectivamente está haciendo su trabajo, con sus eficiencias, desde luego, pero se informan de operativos, de capturas, pero lo que es terrible es que después esta gente, cuando llega a la Fiscalía o al Poder Judicial, termina libre y termina delinquiendo nuevamente. Le voy a explicar. Es una mesa de 4 patas donde está la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Sistema Penitenciario. Es así como tiene que ver el Estado la problemática en cuanto a instituciones que directamente van a manejar y combatir a la delincuencia, el delito, el crimen. Entonces, ¿qué pasa con la policía? Este año, 2019, está trabajando bien, digamos, o sea, está haciendo operativos, está capturando. ¿Qué pasa en el segundo eslabón, que es la Fiscalía? Ahí viene el problema. A veces los fiscales, con un buen atestado policial, no ameritan ese atestado y sueltan al delincuente. Y si no es el fiscal, pasan a un juez. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué esa política? ¿Hay una mala doctrina? ¿Hay un criterio? ¿Qué es lo que hace que un fiscal no acuse, libere, o cuando acuse el Poder Judicial termine liberando también? A ver, ¿por qué en estos momentos hay una crisis política que estamos viviendo con unas reformas en la política? Porque la justicia ha fallado. La justicia ha develado que hay mucha corrupción en ella. Ese es el gran problema, pues, ¿no?
que hay corrupción y esa corrupción tiene que ser limpiada, pero ya, no podemos, porque los corruptos siguen metidos ahí, o sea, han sido unos cuantos jueces supremos, algunos vocales, pero ¿qué pasa con el resto? Y uno tiene que ir en carne propia a veces la problemática. Yo tengo 14 años, ¿no?, que presenté una demanda contra un banco, política no lo voy a decir, por 6.5 millones de dólares. 14 años de mi vida vengo litigando y la justicia no hace nada. Claro, y la justicia que tarda ya no es justicia, pues. Exactamente, ¿no? Y también el Poder Judicial y el sistema penitenciario es importante, ¿no? El sistema penitenciario, la gente normalmente ni siquiera se acuerda de los penales, ¿no es cierto?, cuando no tiene un pariente preso, pero los penales son una bomba de tiempo ahorita, o sea, hay inseguridad, se cometen delitos dentro de ellos, extorsión, por ejemplo, entonces ahí también hay que ver que esa institución tiene que ser repotenciada, hace falta que se repotencie. ¿La penitenciaría de San Jorge debería ser restituida, cree usted? Yo no sé en qué condición, yo creo que no sé si lo han vendido, si han dado... Parece que lo han dado en manos de la policía, creo, ¿no? También. Bueno, ahora debería haber... Hace falta, ¿no? Hace falta, pero lo ideal es que no estén dentro de la ciudad, está en una zona un poco complicada, ¿no? Por el tema que está muy cerca, ahí está, ¿no? Hay mucha gente, hay mucho comercio, ¿no? Ahora el Congreso tiene que hacer lo suyo también, ¿no? Tiene que hacer su parte, legislando. El Congreso recientemente ha dado luz verde al uso de armas no letales para los agentes de serenazgos. ¿Esto es viable? ¿Qué impacto va a tener? A ver, yo lo voy a contar. Primero, no es nuevo. En el 2004, APROSEC, mi institución, lo propuso. En el 2016 saqué un artículo, porque justo Castañeda Alonso había comprado un lote de armas no letales. La pregunta es, ¿qué va a hacer un sereno con su pistola de goma, con su gas pimienta, con su pistola de pintura, frente al delincuente que tiene un delincuente que tiene arma de fuego? No puede hacer nada, o sea, usemos el sentido común y la lógica. Entonces, gran impacto no va a tener. ¿Va a ayudar? Sí, todo ayuda ahora. En la situación de inseguridad que nos encontramos, todo ayuda. Claro, el sereno va a estar se va a sentir más empoderado con ese tipo de elementos, de sistemas. Me llama la atención que no hayan puesto el paralyzer, que es muy usado en Estados Unidos por la policía. No sé por qué no lo han puesto. No sé realmente quién ha preparado. Pero ayer me sorprendió el congresista Dávila cuando dijo que el Congreso estaba abocado a la seguridad de todos los peruanos, ¿no? Y yo lo aplaudo y celebro esto, pero le quiero decir algo. Más que las armas no letales, lo que se tiene que hacer, y esto sí traería un impacto muy grande y bajaría las tasas de delito y de corrupción, son las penas, las penas se comiencen como en Estados Unidos, ¿no? Por cada delito te van a condenar, pena acumulativa. Acumulativas. Claro. ¿Por qué no se hace eso? Esa es mi gran pregunta. Incluso hasta en campaña presidencial, la última, lo ofrecieron varios candidatos. Pero ¿por qué no se quiere debatir? Eso es importantísimo. Yo creo que si ellos trabajan y realmente va a haber pena acumulativa, la delincuencia va a pensarlo dos veces y la corrupción va a pensarlo dos veces, porque ya estamos hablando de cantidad de años importantes en prisión, ¿no? Ahora, por lo que se ha visto, no siempre los serenos tienen la capacitación necesaria. El temor que a veces se tiene es que si esto va a ser usado, quizás para el delincuente menor, para el que jala el celular y corre, ¿verdad? O finalmente termine siendo usado contra el vecino propio, el que se tomó una copa de más, o el comerciante ambulante, y entonces no cumpla el propósito de dar seguridad ciudadana. Es correcto, sino que pasa lo que pasó en Independencia y San Martín de Porras cuando se enfrentan los serenos, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces no se de guardias pretorianas ahí los alcaldes, ¿no? ¿Qué hemos propuesto hace tiempo nosotros? Los serenos, desde que se postulan, tienen que pasar, según nosotros, si no lo hacen, prueba toxicológica, prueba psiquiátrica, no un papelito que le mandan, no, hay que armar todo un trabajo ahí para saber bien con quién estamos trabajando en seguridad, y así si un arma no letal con un mal uso puede hacer un gran daño. Por ejemplo, a esta distancia, que es la distancia más o menos, a usted le cae una bala de goma en el ojo y usted puede perder el ojo. Claro, puede perder el ojo. No pierde la vida, pero perdió el ojo, entonces mucho cuidado. Ahora, los serenos no tienen un marco legal, el serenazgo tiene casi 29 años. ¿Quién se ha preocupado por poner un marco legal para que el sereno... Nadie lo hace, ¿no? Entonces sacan este tipo de propuestas que, como digo, todo suma, no es que no sea una mala propuesta, pero no va a ser una propuesta de impacto, no se va a reducir las tasas delictivas como estamos ahora en un número importante, no va a suceder eso. Entonces lo que no se puede crear es una falsa sensación de seguridad en la población diciendo ya con esto vamos a mejorar la seguridad, eso no es cierto.
no, porque va a ser mínimo, digamos, el sentir de la población si usan o no armas no letales los serenos. Claro, y hay otras cosas que se pueden hacer también, ¿no? Bueno, lo que pasó en San Martín, Independencia, es una vergüenza, ¿no? Pero ya parece que están conversando los alcaldes. Pero sí, hay buenos ejemplos, como el caso de Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, si no me equivoco, que hay esto del serenazgo integrado. Hay formas, mecanismos creativos, vamos a decir, que pueden sumar y ayudar a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Totalmente, o sea, empecemos que, yo siempre digo, el vecino, que es el principal actor porque va a ser la víctima si es que no se cuida, tiene que poner mucho de su parte. Vuelvo a repetir, yo no le pido al vecino que enfrente al delincuente, ese chapa tu chorro, yo no creo en eso, nunca he creído en eso. Lo que digo es que sí estén organizados por las cuadras, en los edificios, en los condominios. Hemos visitado con el general David Angulo, hemos visitado como 80 edificios en condominios el año pasado y en diversos distritos. Y nos damos cuenta pues que, por ejemplo, hay edificios que tienen cámaras malogradas, cercos eléctricos malogrados, sensores malogrados, y los vecinos no se ponen de acuerdo. Entonces, en ese no se ponen de acuerdo es donde ejecuta la delincuencia el golpe. Cuando preguntamos de las empleadas domésticas, por ejemplo, si han revisado sus documentos, no, simplemente las han aceptado porque vienen de una agencia, y la agencia no penales, judiciales, realmente no lo hacen, ¿no? Entonces, cada uno debería, yo por lo menos el personal que trabaja conmigo, tiene que estar bien verificado, bien calificado. Yo realmente hago una inspección de documentos muy profunda, entonces eso es lo que se tiene que hacer. En el tema de las casas, por ejemplo, a veces la gente tiene los marcos picados, la chapa está mal, el anclaje de las ventanas de fierros están flojos. Todo facilita, pues. Pero por supuesto, entonces claro, también no hay que ser descuidado, o sea, gran parte de culpa también tiene el ciudadano. Si bien es cierto, es el gobierno central el que tiene que velar por la seguridad del ciudadano, el ciudadano tiene que poner su parte en una situación que estamos hoy día de inseguridad que uno no sabe realmente, es todos los días. Y no hace falta que uno sea la víctima elegida. Uno puede salir en el lugar y hora equivocada, una balacera, como le sucedió a la mamá de Carlos Cacho, por poner un ejemplo, y una bala la mató a la señora. Claro. Y eso sucede todos caso los absolutamente. días. Sí. Ahora, bueno, hablábamos del Congreso, ¿no? Acumulación o penas acumulativas. ¿Qué otros aspectos? Porque le haría muy bien al Congreso, por cierto, ¿no? Para la aceptación que tiene de la población, realmente tomar un tema como este y ponerle pues toda la atención necesaria, ¿no? La persona que logre, ¿no?, con un liderazgo, con una buena gestión, administración, planes, estrategias, diseños, que puedan reducir la criminalidad, la población va a estar apoyando a esa persona. Entonces, pero lamentablemente no veo un liderazgo de hace muchos años, y eso es lo que hay que buscar, un liderazgo de parte de las mismas instituciones, ¿no? Eso tiene que empezar ya a trabajarse. Lo que este gobierno, sí tengo claro, puede hacer en estos 2 años que le reste es sentar bases nada más, porque que la población piense que este gobierno va a hacer cosas importantes para reducir la criminalidad, no va a pasar eso no va a pasar y la población tiene que saberlo. De acuerdo, muchísimas gracias, un tema para seguir conversando, lo vamos a hacer seguro en otra oportunidad. Muchas gracias, hemos estado conversando con César Ortiz, doctor César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, APROSEC.